Una tabla de quesos nos puede solucionar una cena imprevista, pero ¿cuál es la forma correcta de cortarlos? ¿Cuál es la mejor forma de degustarlo? Todo esto nos lo va a contar ahora Ana. Todos los trucos para sacarle todo el partido al queso. ¿Cómo conservarlos? ¿Lo metemos en el frigorífico? ¿No lo metemos en el frigorífico? ¿Envasado al vacío está bien, mal? No lo sé, Luis nos lo va a decir. Bueno, hay de todo y pa según qué gustos y qué necesidades, ¿no? El envasado al vacío, que evidentemente hay una cosa que pues relativamente moderna o contemporánea, podemos decir, pues bueno, es básica y muy útil para el transporte, para viajar con los quesos, para exportarlos, para llevarlos fuera, para llevarlos con nosotros en un equipaje, ¿no? Si lleváramos un Cabrales en el equipaje sin envasar al vacío, pues podemos imaginarnos qué podría pasar, ¿no? Ya solo por el olor, ya solo por el olor. A partir de ahí, evidentemente, a la hora de consumir un queso, pues cuanto menos tiempo esté en el vacío, mejor. El vacío lo que hace es, bueno, pues aletarga la vida del producto, y el queso no deja de ser un producto en cierta manera vivo que evoluciona, ¿no? Por lo tanto, una vez que llegamos a nuestro destino y sabemos que vamos a consumir ese queso en unos días, una semana, a lo mejor sacar del vacío, al menos que pase 24 horas fuera del vacío. El frigorífico. ¿Lo ¿Lo utilizamos o no? Depende. Depende, lo utilizamos para conservar, pero si abrimos un quesín, que sabemos que lo vamos a comer, un quesín, pues una curación media, que sabemos que lo vamos a consumir en un día o 2 días, la recomendación es temperatura ambiente. Pues uno, porque a la hora de consumir va a estar mucho más rico, y otro, porque el frigorífico ayuda, siempre en la parte baja digo, bueno, depende de cómo sea el frigorífico, pero en la parte donde menos impacto del frío haya, siempre bien recubierto, pues en un film, en un albal, en un paño también puede servir, para que no se nos reseque, el frío reseca. Entonces, para conservar un queso que sabemos que no vamos a consumir ni hoy ni mañana, sí, recomendable el frigorífico. Si tenemos una fresquera, un sitio en casa fresquín, que no tenga mucho impacto del calor, una quesera, la típica quesería tradicional, pues de campana, pues eso sería lo mejor si somos consumidores de quesos habituales. Si la cuestión es pues un poquitín esporádica y sabemos que no vamos a comer el queso, pues evidentemente sí, enfilmamos, conservamos siempre en una temperatura baja dentro de lo que hay el frigorífico, y por favor siempre sacar unas horas antes que coja temperatura ambiente, porque si no, no vamos a aprovechar ni sus aromas, ni sus sabores, ni nada de nada. O sea, que vamos a aprovechar un 50% de esas cualidades que tiene. Otra de las cosas importantísimas, la hora del corte, porque a mí me pasa que yo llego con el queso y digo, lo estoy destrozando. ¿Cómo se debe cortar? Pues dependiendo del queso, supongo. Haznos aquí una demostración. Aquí la verdad, a ver. Tenemos quesos más o menos pues bastante curadinos, ¿no? Lo que os comentaba antes, un vello siempre, si está bien curado, siempre se nos va a escachar, siempre se nos va a romper. No nos debe preocupar, porque a la hora de presentarlo en una tabla, pues esos cortes, esa irregularidad, esa diferencialidad con otros quesos también viste y también ayuda. Depende mucho de los cortes. Bueno, aquí tenemos un cuchillo quesero convencional, sí. Esto evidentemente ayuda a esos. Sí, tener un buen cuchillo. Ayuda, eso ayuda bastante. Si tenemos más material, o sea, si tenemos quesos de pasta blanda, tener una lira cortaquesos. Bueno, evidentemente eso ya son pues para aficionados o para semiprofesionales. Veo que siempre metes un poco la punta y luego el resto del cuchillo, ¿no? El recorrido del cuchillo, ¿no? Evidentemente eso, bueno, aquí no habría ningún problema, ninguna diferencia. Bueno, son quesos bastante similares, de un corte compacto. A la hora de cortar un queso pues de pasta más blanda, pues evidentemente sí nos va a costar un poquitín más de trabajo, pero bueno. Pero ¿qué es lo que decías tú, Luis? Que no pasa nada porque es no así. De hecho, son las particularidades de los quesos. A partir de eso sabemos que está bien, en óptimas condiciones para consumirlo. La suerte que tenemos es que tenemos un abanico muy amplio, sobre manera en Asturias, y bueno, todos son diferentes, y eso nos da pues riqueza en les tables, riqueza a la hora de consumirlos, y bueno, y a la hora de venderlos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Una cosa muy importante, nosotros tenemos una cena, nos gusta el queso. Y mejor dicho, a los invitados también. ¿Cómo podemos presentarlo? ¿Se tiene que presentar de alguna manera? Bueno, nosotros aquí en Tierras Tour los presentamos de la manera que yo creo que yo un poquitín la que forma parte, por así decir, del ABC de la cultura quesera, de los más suaves a los más fuertes, ¿no? Esta tabla que tenemos aquí, bueno, pues si el medallón fuera a las 12, ¿no? Sí. Pues en el sentido de las agujas del reloj, de los más suaves son los más fuertes. Aquí tenemos una tabla hecha con los 5 quesos que tienen marca de calidad asturiana, ¿no? Bueno, Fuego al Pitu, Bellos, Amoneu, Cabrales y Casín. Bueno, pues en esta disposición, empezando por un Fuego al Pitu semifresco, pasando por un Bellos, Amoneu, Cabrales y Casín, sería intensidad de lo más suave
a lo más fuerte. Y siempre acompañado de algo dulce o frutos secos. Bueno, frutos secos, dulce, también pueden ser encurtidos de vinagre, cualquier cosa que nos ayude a limpiar, a cambiar esos sabores del queso, a preparar la boca para una nueva sensación y para un queso completamente distinto. También para quitar un poco el sabor de un queso a otro, sobre todo si son quesos fuertes, podemos acompañarlo pues con un buen vino, con una buena sidra, no lo sé, es cuestión del maridaje, el queso... El tema de los maridajes, evidentemente con los quesos, como cualquier otro alimento, también tiene su intríngulis, ¿no? Y en Asturias estamos en disposición de tener, pues aparte de tener más de 40 quesos, de tener ya una serie, un catálogo de bebidas que nos permiten maridar distintos quesos con distintas bebidas, incluso bastante novedosas, como pueden ser la sidra de hielo, de escarcha, la sidra brut, vinos de Cangas. Bueno, evidentemente, para según qué quesos, hay según qué bebidas, ¿no? Pues eso ya a gusto del consumidor. Nosotros les hemos dado las ideas, les hemos propuesto pues una buena forma de preparar esos quesos. Ahora solo tienen que hacerlo ustedes en casa. Luis y yo ya se lo hemos dado absolutamente todo hecho para que puedan realizarlo este fin de semana. Nada más, muchísimas gracias, Luis, y ahora a consumir queso. Queso de aquí, de Asturias, el asturiano, el nuestro.